Hola de nuevo. Estamos para realizar otro video tutorial sobre un tema que es muy interesante conocer. En este caso vamos a ver dos tipos de polis. Una llamada Atenas y la otra llamada Esparta, en donde es el tema central de nuestro estudio porque podemos establecer la importancia de dos sistemas políticos. Uno llamada democracia y otro llamado oligarquía, o también un régimen militar. En este caso, en Grecia se dividieron estos dos tipos de poderes, pero da el nacimiento a lo que conocemos como la Grecia democrática y también el resurgimiento de Esparta, el gran imperio militar. Entonces los invito a que de una u otra manera vamos a explicar el material que se ha preparado y sea de su agrado. Cualquier comentario lo realizan y para contestar las preguntas que tengan. Entonces los invito para revisar este material. Vamos a revisar nuestro trabajo y tenemos aquí. Pueden ver. Entonces nuestro tema es dos tipos de polis, Atenas y Esparta. Entonces vamos a ver la importancia de cada uno de estos estados y cómo se identificó. Ahí vamos a descubrir el rol de la mujer. Ella, la mujer, qué hacía en Atenas, cuál era su papel en Esparta, influía en las decisiones políticas, tenían que ver mucho con la administración del país o qué fue lo que verdaderamente sucedió. Entonces vamos a transmitir este material que es muy didáctico para que ustedes lo puedan entender y analizar. Entonces vamos a tener nuestro objetivo como todas las clases. En este caso vamos a identificar, sobre todo a explicar las diferentes expresiones culturales a través de la observación. Y uno de estos medios es las diapositivas que hemos preparado para que nosotros a través de la visualización de imágenes y conceptos podamos entender la importancia de cada uno de los temas propuestos. Aquí vamos a ver cómo nace la identidad, pero ya del aspecto democrático y político de un país que luego se regó por todo el mundo. ¿Qué destrezas hay en este trabajo o qué queremos alcanzar? En este caso, tres claramente que vamos a poderlas identificar al final. La primera, jóvenes, es diferenciar el rol de la mujer, tanto en Atenas y Esparta, y cómo es la perspectiva que ellas tenían, qué podían hacer. Otro aspecto es investigar y valorar los aportes de la mujer griega en diversos ámbitos que los vamos a observar. Y lo más importante, distinguir y explicar las limitaciones que tuvo la democracia. Cuando nosotros escuchamos democracia, sabemos que es el gobierno y la representación de una persona que nosotros a través del voto universal delegamos para que administre las riendas de un país. Pero en Grecia hubo un pequeño desfase a lo que es la democracia y lamentablemente fue aprovechado y se hicieron unas políticas. No todos accedían a ese sistema democrático y sobre todo a los derechos. Entonces, vamos a analizar. Al final vamos a evaluar sobre la influencia que tuvo, en primer lugar, los sistemas políticos, el rol de la mujer y los efectos que se produjo para entender esta situación, tanto en Atenas y Esparta. Muy bien, y los contenidos son los que vamos a analizar. Es un tema muy extenso, pero lo vamos a resumir en esta clase para que se pueda sacar el mayor provecho y sobre todo las cosas fundamentales. Entonces vamos con la democracia en Atenas, luego vamos a Esparta, nos vamos a transmitir a lo que fue la mujer en Atenas y Esparta, luego mujeres griegas destacadas en diferentes campos, el poder de Atenas y también el declive de la capital griega. Entonces, los invito a echar un vistazo al material. Entonces, tenemos dos tipos de polis, Atenas y Esparta. Ubicamos el mapa de Europa y encontramos que Grecia en esa península constituía un gran imperio, sobre todo de poder económico, por su ubicación en el mar Mediterráneo, en el mar Egeo y sobre todo la comunicación que tenía con parte de Oriente, de Asia y también la parte occidental de Europa. Entonces, veremos que
en el siglo V a.C., empieza el periódico clásico griego. Antiguo clásico y es un periodo donde se da el mayor repunte de muchos factores, culturales, científicos, filosóficos y sobre todo de tipo militar. Se instalaron dos sistemas, la democracia y la oligarquía en Esparta. Entonces, Esparta quería que Atenas no sea una gran ciudad, más bien que se mantengan dos diferentes modelos de gobernabilidad, a lo que los griegos no compartían. Muy bien, entonces aquí tenemos diferencia entre Atenas y Esparta. Por ejemplo, en Esparta, a los hijos desde pequeña edad se los entrenaba para que a futuro sean guerreros y reyes. Y las personas que tenían la mayor capacidad de formarse en el campo militar y sobre todo en el aspecto físico, podían a futuro ser el rey. En Atenas pasaba lo contrario. El hombre debía formarse en ciencias y valores y sobre todo la educación ingresaba en algo particular. O sea, tampoco todos accedían a la educación. Y a la edad de 13 y 14 años era la parte donde ya cada uno decidía para llegar a los 18 y obtener una ciudadanía. Por lo tanto, si diferenciamos en esta imagen, en Esparta más se priorizaba para que se formen hombres, guerreros y conquistadores de batallas. En Atenas, en cambio, se formaba hombres o mujeres para tener un desarrollo a través del conocimiento. Entonces, miren, observamos esta gran variedad y diferencia. La democracia en Atenas. Luego de triunfar Grecia en la guerra de Persia, en las guerras médicas, se da que Pericles instituye la democracia en Grecia. Recordemos, el fundador de la democracia en Grecia es Pericles. Y él instaura ese sistema del cual sacamos dos valores. Primeramente, la democracia se basa siempre en lo político y también en la igualdad y libertad. Entonces, miren, jóvenes, lo que se estructuró como un poder de decisión en el sistema democrático lo convirtió en Atenas a ser un modelo a seguir. Por lo tanto, ese sistema democrático fue participativo, opinión y decisivo, porque gracias a eso permitió de una u otra manera tener ese avance, sobre todo las cosas a formar a un lugar determinado. De ahí conocemos que la palabra democracia proviene del griego demos y krateia, que es actuación de gobernar del pueblo. Por lo tanto, la democracia estaba en contra de la tiranía, y más aún de oligarquías y aristocracias, algo que la oligarquía se aprovechó después. Luego tenemos que gracias a la figura de esta democracia nace la ciudadanía en Grecia. Y sobre todo, para ser ciudadano griego tenía que cumplir 20 años y ser parte de la élite grande en Grecia. No todos podían participar. Y por lo tanto nace una democracia de tipo representativo. En primer punto. Y esto ayudó a construir lo que son las grandes poblaciones. Entonces, rememorando que aquí el que instruyó la democracia fue Pericles y sobre todo le dio un balance especial a la democracia. ¿Qué tiene que ver el principio de igualdad y libertad? Dos aspectos a destacar. La igualdad sobre todo que se basa en los principios de Isomia, Isigoria e Isocratia, es decir, en conjunto, que es gobernar un Estado a través de una política que permita determinar una adaptación en derechos y obligaciones, nada más. Entonces resumimos esto y lo que te otorga a ti una libertad ¿para qué? Para que a futuro podrían ellos transitar en el territorio, tener acceso al desarrollo económico y obedecer a lo que la masa popular manifestaba, no una sola persona, que esa es la diferencia en ese tiempo. Entonces, miren, los principios de igualdad y libertad son fundamentales en la democracia griega. Entonces, gracias a este sistema político, se dan los primeros poderes que conocemos ahora, pero con otros nombres. Tenemos la sociedad ateniense, que la constituían los ciudadanos y no ciudadanos, es decir, los que nacían en Grecia y los extranjeros. Entonces, cada uno tenía obligaciones y sobre todo tenían que cumplir reglas. Los no ciudadanos que eran extranjeros tenían que ellos acudir a la guerra si en caso los llamaban
y pagaban impuestos, igual sus mujeres y también eran esclavos. En cambio, los ciudadanos originarios de Grecia tenían que ir a la guerra, pagaban impuestos y participaban en el ejército. Y nace lo que se llaman los poderes, la Asamblea Popular, los tribunales y sobre todo los conglomerados de decisiones. Representando en totalidad, nacen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La iglesia era la asamblea, aspecto legislativo, los arcontes y los estrategas eran los que expedían las leyes a través del ejecutivo y los consejos y las ELAE eran los volú, eran los que conformaban el poder judicial, en pocas palabras. Entonces miren, cómo ya empiezan a traer los primeros puntos de democracia y sobre todo de poder de un Estado. Pero la democracia no fue todo bien, tuvo sus limitaciones. ¿Para quiénes? Para las mujeres, para los no extranjeros y sobre todo a las personas esclavas. Ellos no podían acceder, sobre todo eran relegadas a labores domésticas las mujeres en Grecia, en Atenas, a diferencia de Esparta. Los extranjeros tenían que cumplir, si no, eran desterrados y sacados de la polis, y sobre todo los esclavos que tenían que vivir para siempre ahí, y condenados a pagar cualquier situación de deuda que tengan. Entonces la sociedad de Atenas se dividieron en dos clases, libres y esclavos. Dentro de los libres estaban los ciudadanos y no ciudadanos. Entonces están los hoplitas o caballería, que era el ejército, los magistrados, los que decidían, tenían un cúmulo de decisiones importantes, los miembros de tribunales, que es decir, la Cámara Alta, y la sociedad que los ponía para que los represente. Los no ciudadanos, en cambio, no participaban en la política porque no tenían ese derecho. Y estaban los metecos, que eran los extranjeros, los clerucos y las mujeres. Es decir, que mantenían una relación y naturalización. El no ciudadano que violentaba los derechos de Atenas, le quitaban la naturalización de no ciudadano y tenía que irse. Y los esclavos que representaban la clase que estaba opuesta, o los esclavos de guerra. Entonces, hacer una síntesis de eso es muy importante, porque eso se transmitió después al mundo, a Europa, a Asia, y tenemos, miren, en esta síntesis sobre cómo fue la democracia en otros países. Por ejemplo, pasó a ser un modelo de representación en Europa, pasó también a ser un modelo fundamental para que se dé la Revolución Francesa, se termine con la monarquía y se dé el modelo a la institución europea, el liberalismo, y Latinoamérica se redactaron modelos de participación y se consolidan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, eso es a nivel universal. En nuestro país tenemos 5 poderes: el legislativo, ejecutivo, judicial, de control social y el electoral. Entonces, miren la diferencia que existe, pero se basa. Y así en los griegos vamos a identificar con el símbolo de una lechuza, porque representa la ciencia y sobre todo el poder de tener unas decisiones determinantes en su estado. Ahora, saltamos el charco y nos vamos a Esparta. Entonces Esparta en cambio era diferente, porque ellos mantenían un régimen militar. Y es decir, que para ser rey tenía que desde pequeño tener una formación militar, un gran desenvolvimiento físico, no tanto intelectual, porque ellos dejaban un poco la educación, pero más se enfocaban a que sus futuros reyes tenían que formarse. Y sobre todo, la base económica, como en Grecia era el comercio, aquí en cambio se les daba tierra a todos, pero no tenían que devolverse al Estado. Entonces es un modelo diferente. En Atenas la tierra era de los grandes, de quienes tenían dinero. Aquí en cambio les daban y devolvían. Más o menos haciendo una comparación entre algo capitalista y socialista. Un ejemplo. Por lo tanto, fue un Estado que acuñaba sus monedas en hierro. ¿Por qué? Porque si era en oro o en plata, se apoderaban y querían evitar la corrupción. Imagínense que el hierro acuñado era de menor valor. Entonces, las monedas eran para que no existan el enriquecimiento ilícito en ese estado de Esparta. Entonces, miren, Esparta era un estado pequeño que quería que a través con Corintio, que fue otro estado, al final se unieron y después dieron una batalla que adelante les voy a
comentar. ¿Cuál fue el sistema político de Esparta? Oligárquico, diferente al de Atenas, que tenía que asumir un militar con rasgos de consanguinidad. Sobre todo los reyes eran militares y se conoce como el estado de grandes guerreros. Es decir, si en Grecia había democracia y hombres de nivel intelectual, acá en Esparta habían hombres de nivel militar y con grandes estrategias. Ahora, la sociedad espartana, ¿cómo se dividió? En espartiatas, periecos y iotas. Es decir, ciudadanos libres, no había restricción, los extranjeros se limitaban, en caso contrario igual eran expulsados, y los esclavos eran los que de las regiones cercanas se oponían al sistema, eran capturados y eran esclavos. En caso contrario, si un extranjero se proponía en rebelarse, pasaba al grupo de los iotas. Entonces, miren, tres clases. Aquí no hay un sistema como en Grecia que se hubieron muchos poderes políticos. Aquí solo era uno, que era el ejército y el rey. Nada más. Ahora, el otro valor que es, luego de la democracia y cómo se dividió, vamos a ver sobre la mujer ateniense. Esta mujer ateniense cumple un papel diferente al de Esparta. Es decir, que no gozaban de derechos políticos, no tenía interferencia en las decisiones del gobierno y tenían que casarse a la edad de 15 18 años, lo más curioso. Y nace lo que se llama un contrato. En ámbitos legales, el matrimonio hoy en día en los civiles es un contrato o un convenio de acuerdo. Entonces, aquí nace el origen del matrimonio, pero no era legalizado. Es decir, que la mujer que quería tener un hogar tenía que buscar una persona que le dé, obviamente, ese cariño y sobre todo esa protección. Al final, el matrimonio se consumía a los 15 y 18 años. La esposa entregaba siempre un bien a su futuro esposo. Y lo malo es que la mujer no heredaba, en caso de fallecimiento del esposo, no heredaba. También pasaba lo contrario, que si moría el esposo, tenía que inmediatamente ella, para no perder y, o sea, y mantenerse en el hogar, tenía que casarse con el cuñado o con una persona del hogar mismo del esposo. Si no cumplía, se la sacaba. Y lamentablemente las mujeres, para no vivir solas, tenían que dedicarse a otro tipo de actividades. En el caso de ser infieles, el adulterio era permitido para el hombre en Grecia. Y en cambio la mujer que hablaba de más era castigada y al amante se le daba muerte. Entonces era un castigo disciplinario muy fuerte. El esposo sí tenía derecho a mantener relaciones con una concubina, es decir, con un amante, o también con una meretriz o una prostituta, en estos casos. Entonces, hablando sus términos para irlos comprendiendo. Entonces, su tarea principal era las tareas del hogar, el crecimiento de sus hijos, y lo malo es que no tenía derecho a gobernar ni tampoco a tener ocupación en diferentes puestos del gobierno. Es decir, la mujer era sumisa a lo que el hombre hizo. En cambio, en Esparta es diferente. La mujer tenía su propia autonomía, sus derechos, podía casarse sin ningún problema, inclusive podía ser infiel. Y no era porque cuando el esposo era mayor, esa es la diferencia. Las niñas, cuando eran mujeres, seguían en una escuela de formación en valores y sobre todo también podían ser guerreras militares. Lo que las espartanas eran en su característica su físico y su manera de vestir, a diferencia de las de Atenas. Las de Atenas ponían siempre sus linos muy cubiertos del cuerpo. En Esparta no. Mostraban siempre su fisonomía física y sus atributos. Por eso son consideradas como eran referentes. Y para mantener una relación, realizaban contactos a secretas. Y de ahí, obviamente, lo que la mujer podía dar, ella podía tener un hijo y si era varón, mejor, desde temprana edad ponerlo a una escuela militar porque podía ser rey, que sabía. Entonces, miren, esas son las ventajas que nosotros podemos ver o diferencias. La maternidad generaban sus hijos fuertes y sanos y el matrimonio era de tipo reproductivo. En cambio, ellos sí podían, para casarse no tenían que tener bienes, diferencia del otro. Y en caso de morir el esposo, sí podía heredar, no sé, podía ser reina. Entonces, miren la diferencia. Entonces, había mayor libertad para la mujer.
No tenían siempre a participar en la política, pero sí en reuniones del ejército. Y para que todos puedan tener una idea general cómo se manejaba, yo les invito a ver la película de 300, donde habla la cultura de Esparta, de Leonidas y su esposa, cómo decidía. Y son escenas donde a uno le van plasmando las cosas fundamentales para entender. Ahora, las mujeres griegas destacaron en muchas, y vamos a hacer solo un balance de lo principal. Por ejemplo, Diotema de Mantinea, una gran filósofa y sacerdote, la primera mujer sacerdote en Grecia. Y fue una situación donde ella fue una alumna de Platón y se conoce que fue una de las mujeres en su primer nivel que sabía bastante filosofía. Fue esposa del gran Sócrates. Entonces miren de dónde viene toda esa diversidad cultural. Diano de Crotona era la esposa de Pitágoras y se la conoce por ser una maestra en el área de matemáticas y los teoremas. Entonces, muchos de ustedes han escuchado el teorema de Pitágoras, pero de esta señora tuvo que ver mucho con la formación de los mismos. Hipatia de Alejandría es una mujer que le hemos leído en unas obras y también es pionera en la matemática, geometría, álgebra y astronomía. Y fue directora de la escuela de Platón. Lo malo que por no ser cristiana fue condenada a morir. La arrestaron y la quemaron. Y obviamente también fue descuartizada. Entonces es una obra que nos cuenta cómo fue la muerte de Hipatia de Alejandría. Alejandría es una ciudad que queda en Egipto, que la fundó Alejandro Magno, que nosotros ya vamos a ver cuando estudiemos el tema de la cultura del místico. A base de Mileto, primeramente se la conoció como la amante de Pericles, pero luego que ya se consolidó el aspecto fundamental de la democracia en Grecia, ya pasa a ser la esposa. Una excelente oradora, escritora y filósofa. Y finalmente tenemos Safo de Lesbos, que lo más curioso es que aquí se da el inicio a lo que se conoce como las tendencias del lesbianismo. Es decir, que en Safo, en la península de la isla de Lesbos, nace Safo y se da la interacción de que ella se enamoraba de sus alumnos. Entonces se dan los primeros matices a lo que se conoce como la tendencia lesbianista en el mundo. Muy importante conocerlo. La guerra en Atenas, el poder. Entonces hay que recordar nuevamente que, que Pericles, gracias a su gran gesta libertaria, logró poner un tinte democrático y sobre todo un poder político y comercial. Es llamada la época de la Constitución democrática y sobre todo el dominio se plasmó en las guerras. Y aquí hay diferentes guerras, por ejemplo, la guerra del Maratón y las guerras de los medios, de las guerras médicas, que era para extender. Como vemos en la lámina, tenemos la extensión de Atenas hasta Persia. Entonces, eso eran las guerras médicas. Y sobre todo para mantener esa unión se requerían recursos. Y esos recursos tenían que dar todos esos estados un aporte a Grecia. Entonces, si no daban el aporte, obviamente no mantenían seguridad. Y se conoce que en este tiempo se construyeron los templos de Partenón en Atenas, observamos en la imagen, y sobre todo que fue la morada de la diosa Atenea. Por eso se conoce a Grecia, Atenas, porque es en honor a Atenea, a la diosa. Y también surge un centro artístico e intelectual, por ejemplo, en el teatro, filosofía, y también lo que es Sócrates, Aristóteles y la arquitectura. Historiadores como Tucídides, teatristas como Eurípides y Calícrates, que fue el gran gestor de construir el Partenón que nosotros tenemos ahí. Es decir, que si nos preguntan en una prueba cuál construyó Partenón, fue Calícrates, el gran arquitecto. Constitución democrática, guerras médicas, guerra del Maratón, y sobre todo que esto no le gustaron a dos estados, que fue Atenas, fue Esparta y Corinto. Porque, como les digo, para formar ese mantenimiento militar y sobre todo esas grandes polis, tenía que haber dinero. Entonces, la conformación de la Liga de Deos, que era el conjunto de polis, no se quiso adherir Esparta ni Corinto.
Por lo tanto, hicieron una cuestión del dominio de que hacía Atenas y se da la guerra de Peloponeso. En la isla de Peloponeso, como observamos en la lámina, al lado derecho, isla de Peloponeso, se da esta gran guerra en donde Esparta gana la batalla y se da fin al sistema democrático en Atenas. Y lo más curioso, que una vez que conquista Esparta, Atenas, se da la derribación de las murallas de las polis. Es decir, otra diferencia. Los griegos tenían como trayectoria y sobre todo como costumbre que todas sus polis eran muralladas. Los de Atenas no. Perdón, los de Esparta no. Entonces, miren esa gran diferencia que también hemos descubierto. Y esto significó el retroceso en la agricultura y defensa militar. Atenas tuvo que hacerse de la idea de ser sumisa a lo que Esparta estableció. Entonces, mis queridos jóvenes, nosotros terminamos esta tutoría, pero con esta frase de siempre. Y aquí vemos una de Pericles, que es una frase que nos dice lo que verdaderamente él vivió, que el Estado democrático debe aplicarse a servir a la mayoría y procurar a todos la igualdad delante de la ley. Debe al mismo tiempo protegerse contra el egoísmo y proteger al individuo contra la arbitrariedad del maldito Estado. Es decir, que Pericles, por más que instauró un sistema democrático de representatividad y participación, al final de nada sirvió, porque Esparta terminó siendo el vencedor y se terminaron con todos esos ideales de democracia. En conclusión, la democracia no fue para todo bien, tuvo sus deficiencias. El aspecto de la mujer en ciertos parámetros del desarrollo de los estados funcionaron, pero en otros no. Pero hay que entender que aquí hay que aprender que las cosas cuando se hacen con cordura y sobre todo con predicción a que se mantengan, resultan. Lamentablemente siempre hay detractores y personas que a veces no piensan en los demás. Entonces Pericles quedaría en la historia como una persona gestora de ideales, pero no se pudieron concretizar. Después vienen otras conquistas, viene la guerra entre Alejandro Magno, que conquista un gran imperio, quiere renacer a la Grecia, igual como fue el sueño de su padre, pero lamentablemente se pierde esta situación. Entonces, jóvenes, queda a disposición la material para que puedan hacerlo. Y también los invito a que se realicen las actividades que están en la página para de una u otra manera poder consolidar lo que hemos aprendido. Entonces, yo, como todas las tutorías, les estoy agradecido por su atención y espero que sirva este material para ir consolidando, como dice la palabra, el aprendizaje. Haber aprendido algo de una cultura muy maravillosa como Grecia y sobre todo cómo nace la democracia, cómo es el aspecto militar y por qué se les llamaba ese tipo. Y tal, se la denominó Grecia, las dos polis, Atenas, Esparta. Entonces, un gusto, jóvenes, haber compartido con ustedes y espero que me dejen siempre cualquier situación en sus comentarios. Gracias.